Bueno, y la palabra que el Señor nos trae para esta noche, contrarreloj. ¿Cuánto leyeron la introducción de que estaba junta en la portada? Solo vimos la portada. ¿Qué es una contrarreloj? No más ciclismo y no en bicicleta. Una contrarreloj es un tiempo que uno tiene para cumplir una meta, ¿cierto? Dice, empieza a correr contra el reloj. Tiene que correr 500 metros en X, en un minuto, en una bicicleta. No, a pie uno no, pero en una bicicleta sí. Y esta semana estuvimos con mi esposo en la unidad deportiva de Belén, que el médico me dijo, tiene que caminar sí o sí. Y yo, bueno, nos fuimos hasta la unidad deportiva de Belén porque Camilo iba a entrenar y aprovechamos. Y resulta que en la pista de atletismo ponen los chicos que van a entrenar fútbol como a correr una contrarreloj. Y les dicen, tiene 2 minutos para darle una vuelta a la pista. Y esos pobres muchachos iban, pero ellos se esfuerzan porque saben que si no dan la vuelta los van descalificando y los van sacando el equipo de fútbol porque no tienen buen físico para correr todo un partido. Entonces yo los veía por allá ya sin alientos, esos por y de otras 2 vueltas, sí hágale otras 2 vueltas. Y yo decía, yo me voy a morir de verlos correr. Pero es contra el reloj que estaban corriendo para poder alcanzar su meta, ¿cierto? ¿Y qué haríamos nosotros si tan solo viviéramos unas semanas como las moscas? O si tan solo viviéramos un día, unas cuantas horas como algunos insectos. Si te dijeran hoy que tienes solamente 24 horas de vida, ¿qué harías? Ustedes saben que a mí me gusta mucho la naturaleza, ¿cierto? Me gusta mucho ver esos canales de animales. Y el Señor en la palabra hace muchas comparaciones con animales. Y nos dice en la palabra, no seas como la mula o el buey. Mirad las aves de los cielos que no trabajan. Mirad los lirios del campo que no tejen ni hilan, ni aún así, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como ellos. Y el Señor nos compara muchas veces con las cosas de la naturaleza. Y resulta que estaba viendo un programa de unos animalitos que se llaman cachipollas. Yo decía, ¿cachi qué? Cachipollas. Resulta que las cachipollas son como libélulas, como una especie de mariposita con una chapolita, con una colita larga. Y me puse a investigar sobre las cachipollas porque el programa decía, solo viven 24 horas. Y yo empiezo a ver el programa y el Señor empieza a hablarme. Si tú fueras una cachipolla, ¿qué harías? Viven contra el reloj. Viven 24 horas y viven única y exclusivamente para aparearse, solo para eso. Y lo hacen encima de la superficie de un lago y lo hacen con 2 razones, con 2 propósitos. Una, para aparearse, inmediatamente depositan sus huevos, caen al agua. Y 2, porque sirven de alimento para otros animales. Cuando las cachipollas salen todas juntas en su etapa de adulta, el macho empieza a danzar para atraer a la hembra y se aparean y listo. Hay hembras de alguna especie de las cachipollas que solo viven 5 minutos. Viven para un propósito, extender su descendencia. Si las cachipollas no extienden su descendencia, entonces se va cortando la cadena alimenticia porque hay muchas aves que aprovechan este momento y se comen las cachipollas, los peces también se comen esos animalitos. Resulta que la cachipolla en su etapa de larva puede vivir años
Mientras es un gusanito, vive años, pero en el momento en el que eclosiona para ser adulto y cumplir un propósito, y vive solamente 24 horas. El instinto de las cachipollas las lleva en una carrera contra reloj, para que su paso por esta tierra no sea en vano. Y resulta que les traigo este ejemplo para que podamos entender que cuando nosotros cumplimos nuestro propósito en esta tierra, somos de bendición para otros. Pero cuando no lo hacemos, somos de maldición para otros. Cuando cumplimos el propósito y somos de bendición, a la vez aseguramos la supervivencia de nuestra especie. ¿Nosotros somos de qué especie? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted de qué especie es? ¿De qué especie es? Somos cristianos. Somos de especie cristiana, ¿cierto? Somos evangélicos. Y resulta que vamos a ir a un libro que ya hemos estudiado. ¿Cuántos estuvieron en método inductivo? ¿Qué libro estudiamos en método inductivo? Jonás. Entonces vamos a ir al libro de Jonás. Señora. Ah, ya no lo tenemos que abrir, ¿verdad? Jonás capítulo 1. Me van a ayudar. ¿Cuál es el propósito del libro de Jonás? ¿Mostrar la misericordia de Dios? ¿Qué? Hable duro, que no le oí. Guillermo, ¿cuál es el propósito del libro de Jonás? ¿Y qué más? Dilson. Para todos. Bueno, entonces vamos a leer el libro de Jonás en el capítulo 1. Lo han leído X cantidad de veces, lo vamos a volver a leer. Yo tengo la nueva versión internacional y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómeme y lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas,
Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Y el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Amén. Padre, en esta noche, Señor, toda la gloria y toda la honra son para ti, solo a ti pertenecen, solo es tuya, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos en tu nombre, abrir tu palabra y poderte escuchar a través de ella. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestra vida y a nuestro corazón, que a través de tu Santo Espíritu nos des el entendimiento, abras nuestro entendimiento, Señor, nos ilumines para poder recibir, entender, aprender y poner por obra lo que nos quieres traer en esta noche. A ti damos la gloria y damos la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Resulta que Dios le habla a Jonás y le da un propósito muy claro a Jonás. ¿Qué es lo que Dios quiere con Jonás? Que vaya a Nínive, ¿a qué? A llevar el mensaje. Solamente le da un propósito claro y le dice: ve a Nínive y lleva mi mensaje. Resulta que aquí ocurren varias cosas porque Jonás no quiere cumplir el propósito que Dios le entrega. El propósito que Dios tiene con Jonás es que Jonás sea un instrumento. Es que Jonás hable. Y resulta que como Jonás no entiende el propósito de Dios, Jonás decide, como dice la palabra, levantarse e irse. Pero donde Dios no lo había mandado. Y empieza Jonás una carrera contra reloj para tratar de huir del propósito. No digamos que para huir, porque cuando uno huye de Dios no tiene dónde esconderse. Y lo dice el Salmo 139, ¿cierto? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y Jonás quería huir de Dios y quería huir del propósito. Y yo digo que más que huir de Dios, lo que Jonás quería era huir del plan y del propósito que Dios tenía para él, de la tarea que le había encomendado. Y pregúntale al que está a tu lado: ¿tienes claro tu propósito? Pregunte, no miren a los niños, no miren a los niños. Pregúntele al que está al lado: ¿tiene claro su propósito en la vida? ¿Qué le contestó? ¿Que sí o que no? Entonces pregúntele, ¿a qué lo llamó Dios? Porque si yo sé a qué me llamó Dios, yo sé cuál es mi propósito en esta vida. Yo sé qué función cumplo dentro de la iglesia y qué función cumplo yo para el Señor. Y aquí pasan varias cosas, ¿cierto? Jonás va en dirección contraria. Aunque Jonás quería huir de Dios, realmente lo hizo fue lo que lo hizo ir en dirección contraria fue el llamado y la tarea que debía realizar. Mire, nosotros a veces no queremos huir del Señor. Lo que queremos es huir de la responsabilidad. Queremos huir de las tareas. Por eso muchos no levantan la mano y no dicen: yo quiero participar de la obra del Señor. Porque sabemos que hay un compromiso. Porque sabemos que no es de huepaje que vamos a servir en la obra y anótenme ahí como diácono y yo vengo cuando quiera. Inscríbanme ahí como maestro de escuela dominical y, ay, hoy me tocaba la escuela, ay, me va a tocar inventar con todos esos niños. No queremos estudiar porque estudiar demanda.
Estudiar demanda una responsabilidad, no solo delante de Dios, sino delante de los hermanos. Amén. Cuando nosotros huimos del propósito, miren lo que pasa. Jonás va en dirección contraria y Jonás va y ¿qué hace? Compra un pasaje. No a donde Dios lo mandó, sino a Tarsis. Y resulta que, diga conmigo, esa platica se perdió. Porque cuando usted y yo nos embarcamos en una carrera contra reloj para hacer nuestra voluntad, terminamos perdiendo. Y no solo la plata, pues la plata vaya y venga, ¿cierto? Esa se consigue. Dios tiene misericordia y nos provee, aunque no lo merezcamos. Pero terminamos perdiendo en muchas áreas de nuestra vida. Terminamos perdiendo en el área espiritual, terminamos perdiendo en el área emocional, en la economía. ¿Qué perdemos? Al huir del plan y del propósito de Dios. Perdemos la paz porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, usted y yo no encontramos ni paz, ni gozo, ni refugio, ni esperanza en ninguna parte. Vamos como veletas por ahí que lleva el viento sin saber ni dónde vamos a ir a parar. Perdemos la relación con Dios y al perder la relación con Dios nos llenamos de vergüenza. Y la vergüenza nos aparta cada día más y cada día más, porque si el Señor nos llama a algo y yo le digo, no, no quiero, entonces después voy a decir, ay, ¿y yo con qué cara me voy a acercar al Señor si yo no le obedecí? Y me escondo y me escondo y en ese esconderme y esconderme me voy apagando. Lo que invertimos a largo plazo se pierde y no vemos los frutos. Si Dios nos dice diezma, pero yo no quiero diezmar porque es que, como les decía ahorita, es que no tengo plata, es que no me alcanza, es que no me sobra. Si Dios dice vengan a mí los que están cansados y cargados y yo digo, estoy tan cansado, no voy a ir a la iglesia. Estoy tan cargado con tantos problemas, ¿yo a qué voy a ir allá? Allá no van sino los santos. Y mentiras que la iglesia es un hospital. Aquí venimos a descargar. Aquí venimos a buscar al Señor, no a mostrar cara de santidad. Si el Señor dice, permanezcan en mí para que lleven mucho fruto, ¿por qué nosotros vamos en dirección contraria a donde el Señor nos ha mandado? Queremos todo menos permanecer en el Señor. Si el Señor nos dice, renueven el espíritu de su entendimiento para que puedan ver las cosas de manera diferente, nos da pereza acercarnos a la palabra. El médico me dijo, tiene que bajar de peso y tiene que hacer ejercicio. Y en Facebook me encontré un señor, en Facebook no, en YouTube. El nutricionista de las estrellas. Voy a dar 3 días de conferencia gratis para que aprenda a alimentarse. Yo dije, ¿cómo? Me inscribí. Entonces él empieza, llevo 2 días, hoy es el tercero, ya me lo perdí, me toca verlo en diferido. Pero él dice, los mitos de la alimentación, los mitos del ejercicio. Y cuando empieza a hablar de las cosas que uno ha creído, ve y sí, que el jugo de naranja tiene mucha vitamina C, que es muy saludable al desayuno, que sube las defensas, y él dice, eso es mentira, porque la gente que compra jugo envasado realmente está consumiendo 8 cucharadas de azúcar, que lo que hacen es que ponen las células perezosas y no reciben la alimentación. Las frutas no se hicieron para tomarse, las frutas se hicieron para comerse. Un kiwi tiene la vitamina C de 20 naranjas. ¿Qué sale más barato, un kiwi o 20 naranjas? Pero uno dice, no, el juguito nutritivo para el desayuno y yo, bueno, y así como eso empieza a enseñar un montón de cosas donde empieza a abrir los ojos de por qué nosotros estamos gordos y él decía, y quiero traerlo a lo espiritual, él decía, el organismo es como una fogata, una hoguera, a la que cada 3 horas hay que echarle leña.
usted se levanta y empieza a echarle leña a su hoguera. A las 3 horas debe ir por otro poquito. A las 3 horas por otro poquito. Pero el momento en el que usted se salte una de las comidas, su hoguera se empieza a apagar. Y por más leña que le eche, la leña no se va a consumir porque ya el organismo, el fuego, se volvió lento. Y así somos nosotros en nuestra relación con el Señor. Cuando empezamos a orar con pasión, con fervor, y de repente me ocupé en una cosa, en la otra, la hoguera se va apagando. Y allí es donde nuestro primer amor se va muriendo. Y allí es donde el Señor nos dice, aviva. Y Pablo le recomienda a Timoteo, ¿cierto? Aviva el fuego del Espíritu que hay en ti. ¿Qué le está diciendo? Mi hijo, échele leña, no deje que se acabe. No es solo el cuerpo el que necesita la leña, es el espíritu el que necesita esa relación y esa comunión con el Señor. Y vamos en una contrarreloj porque no queremos renovar, queremos todo a mi manera porque hoy en día todo es a la carrera, a la carrera. Yo no sé, el día de hoy me rindió y yo decía, este reloj no corre, por ahí vienen las noticias que el centro de la Tierra se detuvo. ¿Será por eso, Señor, que me rindió tanto el día? Que si el centro de la Tierra se detuvo. Yo creo que eso son mentiras, pero bueno. Al renovar nuestro entendimiento vamos a poder entender y aceptar las verdades del Señor. También nos dice el Señor, cambien su vana manera de vivir, no vivan como vivían antes de mí. ¿Perdonen cuántas veces? 70 veces 7 todos los días. ¿Cuánto es eso? Eso es un montón. Amen a sus enemigos. ¿Amamos a los enemigos? ¿Sí o no? Los queremos, como a la suegra, pero ver bien lejos de la casa. ¿Qué más nos enseña Jonás? Miren, el versículo 4 al 6 dice que a causa de que Jonás se subió a este barco, ¿qué pasó? Una gran tormenta empezó a azotar el barco. Cuando usted y yo somos desobedientes, traemos carga a otros. Y lo peor es que todos se dan cuenta menos nosotros. Todos se dan cuenta menos nosotros. No, yo estoy muy bien. Yo no soy desobediente. Oiga, no, esos son inventos. No, es que yo soy así. Yo estoy bien. Resulta que me decía el Señor, muchas tormentas se levantan en nuestra contra por nuestra causa. Algunas tormentas las permite Dios en nuestra vida, ¿para qué? Para madurarnos, para que nuestra fe crezca, para llevarnos a la dependencia de Él. Pero el 80% de las tormentas en nuestra vida, diga conmigo, diga, mis tormentas son por mi culpa. Y las tormentas que se levantan afectan a nuestro entorno. Cuando nosotros estamos viviendo en una carrera contra reloj, pensando solo en nosotros, olvidándonos de los demás, llega la tormenta y entonces Dios nos dice, como le dijo este hombre del barco a Jonás, ¿qué le dijo? ¿Cómo puede estar usted durmiendo? Párese de ahí, clámele a su Dios, levántese y clame. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Y es el mismo Dios diciéndonos, levántate, levántate y búscame. Pero ¿qué hacemos en medio de la tormenta? Quejarnos, echarle la culpa a los otros, echarle la culpa a los demás. ¿Qué pasó con estos marineros? Echemos suerte a ver de quién es la culpa. Mía no es, mía no es. Miremos a ver quién tiene la culpa. El Señor dice, acércate a mí, da la vuelta y regresa para que puedas cumplir el propósito. ¿Qué hacemos nosotros entonces cuando no queremos cumplir el propósito?
nos quedamos callados y se nos hace difícil reconocer el pecado. Resulta que en el versículo 7 dice que los marineros echaron suertes a ver quién era. Y así lo hicieron y la suerte recayó sobre Jonás. Y Jonás estaba callado, durmiendo, como que eso no es conmigo, de malas, y ese barco se desbarata, se parte en 1000 pedazos, yo me voy para Tarsis porque me voy para Tarsis. Yo a Nínive ni por el berraco voy, yo allá no voy. No, y yo quiero huir del propósito. Y a veces nosotros, yo me ponía a analizar y a veces nosotros estamos empeñados en hacer lo mismo que hizo Jonás. Y hemos dicho muchas veces, es que Jonás fue desobediente, ¿y yo qué? Es que Jonás fue rebelde, ¿y yo qué? Es que Jonás no quiso ir a llevar el mensaje. Los que estudiamos el método inductivo entendimos por qué Jonás no quería ir a llevar el mensaje, pero eso no era una excusa. Jonás no quería ir a llevar el mensaje porque Nínive había maltratado mucho al pueblo de Israel. Y Jonás en su humanidad dijo, no, yo no voy a ir a decirles que se arrepientan, no, que mueran de una vez. Yo allá no voy a ir. Nosotros a veces somos igual de indolentes a Jonás, solamente que estamos igualitos que Jonás, calladitos, escondiendo nuestro pecado. Jonás no reconoce que por su causa estaban en la tormenta y entonces estaba allí tratando de esconderse. Y sabe que es lo peor y lo que yo decía, Señor, yo estoy leyendo bien, porque yo estudié este libro muchas veces, pasé las tareas, pero cuando vuelvo y lo cojo a estudiarlo, digo, a Jonás no le dio pena decir que era breve y que tenía temor del Señor. Y enseguida decirle a los marineros, yo tengo temor de Dios, pero yo salí huyendo del Señor para no hacerle caso. Eso es tener temor de Dios. Y nosotros a veces decimos, sí, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Nos encontramos en una casetita allá en la unidad deportiva, un señor vendiendo frutas y la caseta es metálica y toda llena de versículos bíblicos. Y yo le pregunté, tenía la emisora Vida M. Le pregunté, ¿usted es cristiano? Y nos dijo, sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, no sé qué. Bueno, y empezó a hablar. Y él hablaba y hablaba y hablaba y yo lo miraba y yo le dije a mi esposo, ese señor está loco. ¿Será esa la locura que nos falta a nosotros? Pero dentro de esa locura yo decía, parece un loro mojado. Si yo no hubiese sido cristiana, a mí no me convence lo que el Señor me estaba diciendo. Yo decía, no me convence lo que me está diciendo. La emisora estaba recogiendo dinero y cantaban una canción que dice, porque Dios bendice al dador alegre. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de eso? Dios ama al dador alegre. Y yo decía, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros en esta contrarreloj por querer recoger dinero, manipulando las personas, llevando a las personas a que crean lo que yo estoy diciendo y no las verdades de la Biblia? Pero bueno, en fin, lo que este señor hablaba no tenía pasión, hablaba pero no tenía pasión, y es lo mismo que yo veo con Jonás. Jonás dice pero se contradice, y usted y yo a veces no tenemos ni que hablar siquiera para contradecir que nosotros somos cristianos. No tenemos ni que pronunciar una sola palabra para que la gente diga, y ese es el cristiano, esta es la cristiana. Es bien complicado, mis hermanos, que nosotros vivamos de la misma manera en la que Jonás estaba viviendo este momento. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos convertido en anatemas para otros?
por estar escondiendo nuestro pecado. ¿Cuántas veces hemos traído carga a nuestra familia por no querer reconocer nuestro pecado? Y siempre estamos buscando el culpable en otro lado. Podemos escondernos del hombre, sí, pero de Dios jamás. Y cuando no vamos en pos de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, vamos entonces a estar limitados y a no poder vivir a plenitud nuestra vida y a no ser provechosos, ni beneficiosos, ni de bendición para nadie. El Señor nos hablaba que nosotros tenemos que ser bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Pero ¿realmente sabemos qué es ser bendecidos? ¿Qué es ser bendecidos? Tener a Dios en el corazón. ¿Qué más? Ser bendecidos es entender el propósito con el que el Señor me creó, caminar en ese propósito y en ese propósito alcanzar a los demás. ¿Cuál es el propósito de las cachipollas? Procrear, extender su descendencia. ¿Cuál es nuestro propósito como hijos de Dios? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, entonces darán mucho fruto. Vayan y hagan discípulos enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Estamos cumpliendo ese propósito? O uno a veces cree que el propósito es ser papá, es ser mamá, es estudiar o es trabajar, o a veces uno tiene el propósito como borroso, como que no lo ve, como que no sabe para dónde va, y a la final si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Cuando usted se va a la terminal de transportes y no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Cualquier bus le sirve porque no sabe para dónde va. Y lo último que pasa en esta historia de Jonás es que finalmente los marineros quisieron solucionar la situación tratando de remar a la orilla para no arrojar a Jonás al mar, pero no pudieron. De todas maneras, lo echaron a la mar. Y es que usted y yo no podemos huir de la justicia de Dios. A veces queremos, y como algunos creen, que nosotros somos salvos por gracia y que Cristo ya pagó el precio por nosotros en la cruz y que ya nosotros no tenemos que pagar nada. Y tiene razón, usted y yo no tenemos que pagar nada para ser salvos, para recibir la gracia del Señor para salvación. Pero usted y yo sí tenemos que pagar el precio de conservar esa salvación. El precio de la obediencia no es bajito. Nosotros no somos salvos para hacer lo que queremos. Usted y yo somos salvos para cumplir un propósito. La cachipolla no se la pasa X cantidad de tiempo siendo una larvita para luego eclosionar y decir, no me quiero aparear con nadie y no quiero y me voy para otro lado y no voy a buscar mi pareja y no cumplo mi propósito. No, ella eclosiona para cumplir su propósito y va en una contrarreloj porque sabe que el tiempo se acaba. Ella sabe que solo vive 24 horas. ¿Usted y yo sabemos cuánto vivimos? No, y como no sabemos cuánto vivimos, tenemos que correr la contrarreloj, pero no en contra de la voluntad de Dios, sino en dirección a la voluntad de Dios. Jonás no quería ser provechoso para Nínive, no quería ser de bendición para Nínive, no quería llevar el mensaje de arrepentimiento y en su contrarreloj se convirtió en una carga y en una maldición para los marineros. Aunque los marineros no tenían la culpa, recibieron el castigo, por así decirlo, por culpa de un terco que no quiso obedecer al Señor. ¿Cuán tercos somos nosotros a veces, cierto? Llevados de nuestro parecer, queriendo hacer como a nosotros nos parece.
Resulta que Dios nos creó ¿para qué? ¿Para qué fue que el Señor nos creó, que nos decía estos días? Para adorarle. ¿Para qué más? Para tener una relación íntima con Él, eso lo vimos a través del libro de Génesis. Para tener una relación que nos cambie, que nos transforme, que nos lleve a ser instrumento en su mano, para bendición de otros. Y como daba testimonio la hermana Jenny el domingo, que nosotros anhelamos, tenemos que anhelar los dones, los diversos dones, pero también entender que los dones no son para exaltación nuestra, los dones son para beneficio y provecho de la iglesia. Los dones son para Dios mostrar su poder a través de nuestra vida. Con nosotros o sin nosotros, Dios sigue siendo un Dios poderoso. Con nosotros o sin nosotros, Dios levanta muertos, Dios sana enfermos, Dios envía provisión, Dios hace todo nuevo, con usted o sin usted, conmigo o sinmigo, pero el Señor lo hace. Así es que lo que el Señor nos da es para cumplir el propósito de Dios y no el propósito nuestro. Por eso tenemos que vivir cada día en una carrera contra reloj que nos permita alimentar a otros, que nos permita extender el evangelio, que nos permita mostrar a Dios en nuestra vida. Porque no sabemos cuánto vamos a vivir en esta tierra. Por eso tenemos que aprovechar cada día y cada minuto para cumplir el propósito de Dios. A veces estamos muy afanados en nuestro mucho que hacer y se nos olvida que si el Señor tuvo misericordia de nosotros, no fue de gratis. Amén. Que si el Señor nos permite estar en este lugar los miércoles, los domingos, no es en vano. No es como decía uno en el colegio, no es venir a calentar banca. No es venir a pelarle la muela al amiguito, al vecinito, al hermano, a la hermana. No, es venir a hacer la obra completa, ¿cierto? Somos hermanos, vivimos en coinonía, nos abrazamos, hay quienes lloran los unos con los otros, se ríen los unos con los otros, oran los unos por los otros, porque somos una familia, pero lo más importante es que venimos a exaltar el nombre del Señor y a aprender de su palabra para nuestro crecimiento y para mirar en qué somos útiles en la obra del Señor. Amén. Así es que vamos a orar en esta noche, que el Señor nos ayude, que realmente la contrarreloj que vamos corriendo, la corramos con un propósito definido, que nos lleve a cumplir la meta y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias porque a través de la vida de Jonás podemos aprender tantas cosas, mi Rey. Podemos sacar tantas enseñanzas que tú traes a nuestro corazón. Padre, Jonás corrió, intentó huir de tu presencia, intentó huir de la tarea que le encomendaste, pero a través de él aprendemos que no hay lugar donde escondernos ni huir de ti, que al contrario, cuando tratamos de huir de tu plan y de tu propósito, nos convertimos en maldición para nuestra familia, para nuestros hermanos, porque eso nos aleja de tu presencia, nos aleja de tu propósito, nos aleja la relación contigo, apaga el fuego que tú has puesto en nuestro corazón, contrista tu Santo Espíritu en nuestra vida. Padre, y hoy no queremos más vivir una vida que no te agrada. No queremos más ir en contra de tus planes y de tus propósitos. Tú eres muy claro cuando nos hablas. Nos dices que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener en esta tierra, que somos como la hierba que hoy nace y mañana se seca y solo sirve para ser echada en el fuego. Y no queremos, Señor, vivir sin ningún propósito. No queremos pasar por esta tierra creyendo que somos salvos, pero sin ser de provecho para nadie. Queremos ser luz, queremos ser sal, queremos ser lumbrera para nuestros hermanos, para las personas que están a nuestro alrededor. Queremos de verdad, Padre, cumplir el mandato que tú nos has encomendado. El poder llevar ese fruto, no solo que
aprovecha nuestra vida, sino que sirve de alimento a los que están a nuestro alrededor. Te damos las gracias en esta noche y te rogamos, Padre, que tu palabra siga ministrando nuestra vida, siga ministrando nuestro corazón, que podamos ir no en contrarreloj, al contrario de tu plan, de tu llamado, sino en contrarreloj para cumplir tu plan y tu propósito en nuestra vida. A ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén.